Estamos listos entonces. Quiero invitar a quien dará la charla Nuevas Tendencias en Refinación. Invito a subir al escenario al señor Felipe Pérez. Él es director y estratega para las Américas de SIP Global. Bienvenido. Muchas gracias. Pues buenos días a todos, un gusto estar aquí. Gracias a Rapel por la invitación y la oportunidad de estar hablando y gracias por escucharme. Pero antes de empezar me gustaría dar las gracias a una persona que considero un amigo, un entusiasta de la industria de refinación, uno de los mayores, creo, promotores de la industria, que es Ricardo Bullate. Ricardo, por favor, un aplauso a Ricardo, una persona incansable que trabaja muchísimo en el sector. Gracias. Pues lo que quiero tratar ahora es súper interesante, ¿no? Ayer escucharon todo la cuestión de transición energética, la importancia del crudo, pero este crudo tiene que pasar ¿por dónde? Por una refinería, ¿no? Entonces, eso voy a hablar un poquito de la importancia del sector y más de lo que son las tendencias fundamentales que determinan esta industria. Y algunas preguntas que son muy importantes para el sector, como refinación sigue siendo relevante, ¿no? ¿Qué cambios existen de oferta y de demanda, ¿no? De corto plazo, largo plazo, que van a impactar ese sector? Es un sector rentable. Entonces, ese es un poco de lo que voy a tratar hoy con ustedes. Pues ayer escucharon de Dan Yergin, de las discusiones de apertura, toda la cuestión de transición, seguridad energética, ¿no? Yo particularmente no me gusta la terminología transición. Yo creo que se equivocaron, ¿no? En términos generales, de eliminación de hidrocarburos, del petróleo, ¿no? Cuando realmente necesitamos transicionar a diferentes fuentes, pero no eliminar una fuente. Y por supuesto el tema de la seguridad, que claro, necesitamos tener energía para que podamos avanzar, pero poco se habló también de lo que es, de algo que es accesible, ¿no? Accesible a las personas. Entonces el tercer punto de ser accesible, a qué costo llega la gente y llega a toda la gente en términos generales. Si piensan, y les voy a dejar un ejercicio que hice con mis hijos, ¿ok? Para el término de accesibilidad, para que piensen un poco en eso. Cuando termine la conferencia, lleguen a casa y hagan el cálculo. ¿Cuánto cuesta 1 litro de Coca-Cola, pero en barriles? Y comparen con el precio del crudo en dólares por barriles, ¿ok? Para que tengan solo una percepción de la escala del valor y lo cuánto es accesible aún el sector, mismo a $100 el barril, no nos damos cuenta de lo que es la industria del petróleo y de refinación. Bueno, sin duda somos muy relevantes, ¿ok? ¿Por qué? Nadie que está en este salón estaría aquí si no fuera por la industria de refinación, ¿no? Nos despertamos, nos montamos a un auto, mismo que sea un auto eléctrico. Hay mucho plástico en este auto, pero bueno, vamos al aeropuerto, los que no son de aquí, volamos. Los que vienen de Uruguay vienen en el buque bus, también depende de bunker. O sea, para estar aquí necesitamos de esta industria. Y el otro punto que no nos damos cuenta, lo tomamos como dado, hecho, que lo que escucharon, sacar 80, 90 millones de barriles día del suelo, llevar a la refinería, procesarlo, llevarlo hasta la gasolinera o el aeropuerto, al puerto, ¿no? No nos damos cuenta de la escala de lo que es. Y el otro punto que es súper fascinante, ¿no? Si tomas tu auto, los que tienen aún el auto convencional, vas a una gasolinera, en 10 minutos llenas el tanque de tu auto,
que tenga ahí una autonomía de 30 millas por galón. Voy a usar los números que tengo, ¿no? Pues que el tanque tenga 20 galones, ¿no? Esos son 600 millas, más o menos 960 kilómetros. Pues fíjate, en 10 minutos tienes energía suficiente para salir de Buenos Aires y llegar a Mendoza. Para que tengan idea de lo que es. Y algo que no te cuesta la vida, ¿ok? Pero bueno, si ven la resiliencia, yo creo que es fundamental que les enseño el cambio de capacidad de refinación que hemos tenido en los últimos años y lo que viene por delante. Y mira que pasamos por una situación desde pandemia donde no hay demanda prácticamente, ¿no? Hay lockdown, nos quedamos en casa, pues, ¿qué ocurre? Pues hay una respuesta, ¿no? Se cierran refinerías, como ven al principio, ¿ok? ¿No? Pero salimos de pandemia, pero es un sector que aún existe interés. Y van a ver por qué existe aún el interés en invertir y construir refinerías, ¿no? O desarrollar refinación, ¿no? Y ahí llega que tenemos una guerra que tiene un impacto en la oferta de crudo, ¿no? Ucrania y Rusia, que vimos que eso tiene sus consecuencias, ¿no? El precio del petróleo sube y la industria sigue, ¿no? Y veníamos ahí ahora con la nueva tendencia geopolítica, ¿no? que Bob Frickland mencionó, de las tensiones, ¿no? Viene Estados Unidos con su dominancia energética, el tarifazo, ¿no? Y donde teníamos una perspectiva no muy positiva, pero si ven el balance de lo que se cerró de refinerías y lo que aún se añade, pues es un sector que aún existe, es un sector que aún es muy necesario y relevante. Pero la perspectiva, ahora hablamos de money, ¿ok? Entonces lo que ven aquí son las perspectivas que S&P Global tenía en febrero de este año, ¿ok? Nuestra proyección de márgenes de refinación, ¿ok? ¿Cuánto dinero puede la refinería ganar? ¿Ok? Y fíjense, la línea roja es 2026 y la verde 2027. No, diferentes tipos de refinería, ¿ok? Una más voltada, más enfocada en gasolina, una más enfocada en diésel. Pues, si ven, bueno, la perspectiva no era muy positiva, no estaba muy bien. No, y es algo que estamos acostumbrados. $5, menos de $5 el barril que se procesa en una refinería de margen. Es algo que ya conocíamos. Pero fíjense lo que ocurre y cómo se responde la industria. Esta es nuestra proyección que salió el viernes último de la semana pasada. Y fíjense dónde estamos en términos de márgenes, ¿ok? Entonces es algo que tiene un impacto, no tener la oferta, ¿no? Y ahí ya todos están hartos de escuchar lo que ocurre en el estrecho de Hormuz, pero ¿no? Si uno se da cuenta que más de 40% del jet fuel en el mundo que era comerciable ya no está en el mercado, 30% del diésel más o menos, LPG, entre otros, ¿no? Tiene un impacto tremendo, pero por supuesto la industria responde y responde de una manera en términos de márgenes. Pero no solo podemos pensar en términos de corto plazo, esperar que vamos a tener una guerra e interrupciones. En nuestras proyecciones no contamos con eso, no es razonable. Y ahora sí, la realidad de la industria. Y aquí hay 3 puntos importantes que tienen que ver, ¿no? El primero es la perspectiva de largo plazo de todos los productos que vamos a consumir. Y hay un punto interesante en esta gráfica, ¿no? Si ven, la industria ya no va a crecer tanto como es necesario. La línea negra que ven ahí fue lo que hicimos el año pasado, ¿ok? Y bueno, con las tensiones, con el mundo un poco no tan coordinado, ¿no? Esperábamos que, y toda la cuestión de, bueno, transición energética ya no avanza como avanzaría, cambiamos y aumentamos más o menos unos 4 billones de barriles día al 2060,
¿ok? Pero miren el del centro, ¿ok? El del centro quiere decir que, mira, aunque vamos a consumir mucho, cada producto tiene sus diferentes perspectivas. Y si miran en términos globales, ¿no? Solo el jet y la nafta, y nafta no es gasolina, nafta para petroquímica, por ejemplo, ¿no? Son los que van a crecer. Pues, y en una refinería es imposible solo hacer uno o dos productos. Los otros siempre salen. Cuando hacen el procesamiento del crudo, siempre van a salir todos los productos. Y el último punto es que dice, ok, Felipe, pero el mundo no es homogéneo. Entonces, hay regiones que aún van a seguir creciendo y demandando más, pero hay regiones donde la demanda ya empieza a reducirse. Pero lo que pasa es que lo que crece en las regiones, los países que crecen, no son suficientes para hacer el offset de lo que se reduce. Entonces, la conclusión es que una industria que siempre estuvo acostumbrado en toda su historia a crecer 1.5, 2 millones de barriles día al año, pues esa realidad se va cambiando. Crece, pero crece a un ritmo muy pequeño y eventualmente lo que esperamos pasado los 2030, ¿no? Eso ya se va a hacer como un plató y ahí una queda más significativa. Pero ojo, si miran esta gráfica, ¿ok? En 2060 vamos a estar consumiendo prácticamente lo que consumíamos en 2005. Entonces, es decir, sí somos relevantes, sí somos necesarios, pero no crecemos más. Entonces, ¿cómo estar en un negocio donde la base de cualquier negocio, de las empresas que ustedes trabajan, si vas y dice, bueno, el CEO sale y va a decir a los accionistas, este año vamos a crecer 0. ¡Wow! Está loca, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar eso? ¿Cómo podemos avanzar en eso? Pero lo que mucha gente se olvida es que refinación tiene dos papeles. Una son los combustibles y la otra es toda la parte de materia prima para la industria petroquímica. ¿Ok? Y si mismo que estuviéramos en autos eléctricos, volando al 100% de SAF, ¿ok? Lo que todo estoy tocando, lo que tocan, tiene la industria petroquímica. Todo, ¿ok? Todo lo que es la vida moderna tiene la industria petroquímica. Y lo que ven aquí es la diferencia en lo que esperamos, la línea más baja, la azul, perdona que no se puede ver muy bien, es todo el sector de transporte, la demanda de combustibles, y en contraste a la demanda de etileno y los derivados de etileno, ¿no? Y de parachileno, solo para tener un ejemplo de la importancia y cómo crece. Pero claro, eso estoy hablando de la razón de crecimiento que aún necesitamos, mismo para tener electrificación, para mover más allá del petróleo, necesitamos los materiales que nos permiten hacer que este sector también sea posible. Pero el volumen, la escala es muy distinta. Pero para que tenga una idea de que pues, si hay una parte que puede crecer desde la perspectiva de refinación, es el sector petroquímico. ¿Y qué eso significa? ¿No? Entonces, si tenemos la situación, ¿no? Donde estructuralmente, ¿no? Tenemos aún bastantes refinerías en el mundo, no hay crecimiento de demanda de mis productos, ¿qué eso significa en términos? Vamos a seguir ganando dinero. Y aquí lo que ven es la señal que esperamos para el mercado en términos de márgenes de refinación. Las líneas punteadas que ven ahí, por supuesto, es lo que hablé al principio, con la situación de la guerra, pero estructuralmente, cuando movemos hacia lo que sería el normal, por más que no vamos en términos de completamente sustituir la industria del petróleo, no hay espacio para todos y los márgenes van a estar comprimidos, algo que ya se espera, ya es
de experiencia de la industria y hemos vivido periodos de eso. Pero eso es una señal que significa, no, si vamos a estar aquí al final de la curva, no, pues nadie va a operar por mucho tiempo perdiendo dinero, ¿ok? ¿No? Entonces, es decir, pues alguien tiene que cerrar. Quizás en el futuro, cuando tenemos una situación de estas, ¿no? Cuando nos aproximamos a márgenes muy bajos, lo único que podrá crecer quizás, aparte de la petroquímica, es ganar, ¿no? el market share, ¿no? Si Carlos tienen una refinería y yo soy vecino de ellos, estaré que se cierren, que se cierren, que se cierren y les como lo que tenían de mercado, ¿no? Entonces es ahí donde puede haber, porque yo soy más eficiente que ellos, ¿no? Entonces eso es algo que podrá cambiar y dar continuidad al sector. Entonces esa es la perspectiva que les traigo en términos de márgenes de refinación y el futuro que va a ser desafiante. El último punto que quiero traer, ¿no? Es el tema que el mundo aún necesita de comercialización, ¿no? Lo que Danny Yergin mencionó ayer, no, claro, íbamos a un ritmo de globalización, ¿no? Pero ahí viene pandemia, la preocupación con las cadenas de suministro, ¿no? Y ahora con todas las tensiones, la percepción de la importancia de energía como instrumento de seguridad energética, instrumento geopolítico, es obvio, ¿no? Entonces, todas estas tensiones crean una situación que se diverte de lo que es el esperado de comercialización, pero la realidad para la industria de refinación es que ni todos tenemos el crudo, ni todos tenemos gas, y gas es importantísimo para la industria de refinación. Más del 50% del costo operacional de una refinería es energía, ¿no? Para mover, para calentar, ¿no? Eso viene muchas veces del gas. Tener energía es fundamental para la industria de refinación. Y ven que mismo nosotros, y ahí es el punto, ¿no? Ahí hablamos mucho de que tenemos muchos recursos, que estamos produciendo más do que nunca en términos de crudo, pero fíjense para América Latina, traer un poquito del contexto de dónde vamos. Aún vamos a depender mucho de las importaciones, de todos los productos refinados y por supuesto la situación para los combustibles, la gasolina y el diésel. Entonces, no producimos ahí 8, 9 millones de barriles día, ¿no? Y aún vamos a necesitar más de 3 millones de barriles día de importaciones. Y ahí queda la pregunta, lo que es importante, ¿qué podemos hacer como la industria, ¿no? A veces uno cree que, pues, construyamos más refinerías. Wow, ¿tú crees que Dos Bocas vas a solucionar el problema de México? No para no poner y pisar en México. He estado mucho en México, me gusta mucho, pero es la realidad. Pero el discurso político es, construyamos una refinería y todo está resuelto. Cuando tiene 6 refinerías, una capacidad de 1.6 millones de barriles día que operan a mitad porque tienen una inmensidad de problemas. Hablamos de Venezuela, pero fíjense, Venezuela y el Caribe. No, Venezuela tiene ahí 1.3 millones de barriles día que hoy prácticamente es una fracción. Operan, no es nada. El propio Caribe, no se cerraron muchas refinerías por razones pues competitivas, ¿no? Estamos hablando ahí de más de 1,5 millones de capacidad de refinación que se cerró. Entonces quizás no sea el solo de tener o no tener refinerías. Lo que hablamos de condiciones no sobre el suelo, de condiciones de negocio, lo que estamos discutiendo aquí en Argentina, qué condiciones tenemos a nivel país para atraer, ¿no? Inversiones, para tener un mercado competitivo, ¿no? ¿Y por qué no estamos en esta situación? Tendría que tener más de 1 hora para discutir eso, pero para que piensen cómo la situación de pensar no solo en la seguridad energética, ¿no? Pero cómo podemos hacerlo de una manera efectiva y darse cuenta que no vamos a ser islas, es muy difícil y es muy costoso. Pero claro, si al final del día es lo que más cuenta, quizás
sea el costo que hay que pagar. Y la cuenta viene, ¿no? Y ahí para dar un ejemplo, fíjense en la cuestión de propia Venezuela. Pues tenemos crudo, ¡hurray! ¿No? Tenemos refinería, bien. La gasolina es gratis, ¿ok? Mira dónde están, mira qué situación. Y la cuenta va a venir. La cuenta vino ya, mira la situación económica de Venezuela, y alguien tiene que pagar por eso. Y fíjense quién va a ser los que pagan las cuentas, todos nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto estamos disponibles a pagar por quizás esa percepción de seguridad energética en el tema, por ejemplo, de suministro de combustibles? Un otro punto importante en esta discusión es que no hay un país, un gobierno en el mundo que no se preocupa con el precio de la gasolina. Ahora en Estados Unidos, todos los periódicos, que el precio de la gasolina es... Mi suegra, mis perros saben que el precio de la gasolina está alto y saben el impacto que tiene eso en la política, ¿no? Fundamental. Y fíjense con la crisis que tenemos, cuando quizás para la situación de América Latina, ¿no? Y América Latina no es la única, pero cuando al invés de quizás, mira, no hay combustible suficiente para todos, importamos mucho. Quizás la estrategia sería decir, mira gente, hay que dejar de consumir tanto porque nos va a faltar, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Si sube la gasolina, la inflación de Argentina se dispara. Si el diésel va a tener implicaciones tremendas para el sector de transporte en Brasil. ¿Qué hacemos? Cortamos el impuesto acá, hagamos eso aquí y tal, para dar la percepción que las cosas no están muy caras. ¿Y qué se hace? Se prolonga el problema porque no dejamos de consumir, ¿no? Y eso puede traer problemas más para frente. Pero el error es que la esperanza siempre verá, mañana todo va a estar bien, ¿ok? Pero ¿y si mañana falta? Si mañana vas a llenar tu auto o vas al aeropuerto y dices, perdón, pero no hay. Y ahí ve colas y todo el país se para. Fíjense qué situación tremenda y no hay político en el mundo que quiere ver eso ocurriendo. Entonces, quizás hay diferentes estrategias para pensar, pero siempre pensamos, somos muy esperanzosos que mañana va a ser mejor. Perdón, para cerrar. Les dejo un par de puntos para que piensen de qué va a ser el futuro y lo que es el futuro y las estrategias del sector de refinación. Vamos a tener paneles donde vamos a discutir cuestiones quizás de tecnología, de AI para la industria, ¿no? Pero aquí son tendencias fundamentales para el negocio, ¿ok? Entonces, quizás lo que vamos a ver en los próximos años, no tanto la cuestión ideológica de la transición energética, pero quizás, mira, reducir la dependencia de una fuente, ¿no? Es importante para reducir el consumo de gasolina, ser más eficientes en los transportes, de reducir la demanda de diésel, por ejemplo, es algo importante y eso nos ayuda en la seguridad energética. La otra es decir, pues, lo que hace China, mira, yo no tengo todo el crudo, pero tengo mucho carbón. ¿Qué voy a hacer? Voy a quemar este carbón y voy a electrificar el sector. No, porque eso me conviene. ¿Ok? Eso es lo que tengo, es lo que puedo hacer. Y eso no solo me da seguridad, pero impulsiona mi industria, por ejemplo. El tema es cómo gobiernos y las empresas van a decir, mira, quizás lo que estoy diciendo aquí de tener más eficiencia no es el ideal, pero hay un costo y hay que pagar eso porque no tener el combustible es mucho más importante, ¿no? De que sea caro, pues quizás sea una de las estrategias. Pero, pues, no, es que países como países del Caribe, que ni siquiera tienen el crudo, para dar un ejemplo, ¿no?
Pues, ¿cuál va a ser la estrategia de estos países? Los que no tienen ni siquiera los recursos, la oposición. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos más reservas estratégicas? ¿Nos protegemos? Eso también tiene su costo, pero quizás sea una alternativa. Y para los que tienen refinerías, pero dependen de importaciones, pues mira, no voy a depender solo de uno. Es algo que hace muy bien China. Y para finalizar, ¿no? Quizás la respuesta sea todas las opciones que les estoy dando. Yo creo que no habrá una sola respuesta. Pero una cosa les dejo de mensaje, ¿no? La industria de refinación literalmente nos trajo hasta acá y seguramente nos seguirá llevando por mucho más tiempo. Muchísimas gracias a todos.